Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Universidad San Jorge. Es un placer para mí esta tarde estar aquí con todos ustedes en la 8ª edición de las jornadas de orientadores realizadas por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Este año es un año diferente, pero no por ello hemos querido dejar de celebrarlo y estamos aquí de otra manera, a la que nos hubiese gustado, pero estamos aquí. Sé que están ustedes al otro lado de la pantalla acompañándonos y agradecemos muchísimo la presencia de todos. Me van a permitir, en primer lugar, agradecer a Juan Antonio, sentado aquí a mi izquierda, presidente de la asociación, la confianza depositada en la Universidad San Jorge para seguir organizando cada año o año tras año, que ya van siendo 8, estas jornadas. Para nosotros es un honor ir de la mano de la asociación tanto tiempo y permitirnos hablar con un colectivo tan importante para el futuro de los alumnos como son los orientadores de centros educativos. Desde la universidad siempre hemos considerado importante que haya sinergias entre ambas instituciones porque compartimos ambos la pasión por educar. Y además la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía siempre ha tenido para nosotros abiertas sus puertas. Así que, sin más, me gustaría ceder la palabra esta tarde aquí a Juan Antonio para que dé comienzo a la jornada y presente a la ponente que tendremos esta tarde con todos nosotros. Gracias, Juan Antonio. Muy bien, muy bien. Gracias, Berta Sáenz, recientemente rectora de esta universidad, y gracias por inaugurar esta jornada que nos hace mucha ilusión. Y antes de empezar, precisamente estábamos comentando que desde que apareció vuestra universidad ya hemos tenido un convenio de colaboración muy fructífero. Llevamos muchas acciones, entre ellas pues estas jornadas de orientación que consisten en que vienen ponentes de prestigio, como en este caso Teresa, y a la vez que se habla de temas interesantes, por ejemplo, ahora el tema que nos va a comentar Teresa Portilla sobre la inclusividad está en plena vigencia porque es uno de los temas que más se toca en la LOMLOE, en la futura ley que ya está aprobada y que se va a tramitar en las Cortes. Por tanto, la experiencia de que hagamos una jornada de orientación pegada a la realidad y a la vez que podamos conocer vuestra oferta formativa y a la vez conocer las instalaciones siempre ha sido muy fructífero para toda la comunidad educativa aragonesa. Y en este caso, pues lo mismo que hemos hecho en otras ocasiones de adaptarnos, pues nos parece muy interesante que hagamos esta experiencia tipo webinar. Seguiremos con más iniciativas porque el convenio de colaboración cada año nos permite que hagamos acciones concretas. Este año, además de esta jornada, vamos a hacer una conferencia sobre tutoría entre iguales, una conferencia online, y luego haremos en 2 cursos sobre tus primeros días como maestra y también haremos otro en relación con la preparación de oposiciones. Así que, si me das autorización, presento a Teresa. Por supuesto, Juan Antonio. Adelante. Y así empezamos cuanto antes. La idea es que dure más o menos unos 40 minutos la sesión y después dejaremos un cuarto de hora para que haya intervenciones. Durante la intervención de Teresa puede haber intervenciones a través del chat que nos trasladarán después en voz alta y al finalizar también. Hay aquí unas cuantas personas en el plató que también podrán intervenir, obviamente. Bueno, pues Teresa Portilla es la directora del grado de maestros, además es un grado bilingüe, español-inglés, de la Universidad de San Jorge, es diplomada del área de educación, es docente del área de atención a la diversidad, interculturalidad y educación inclusiva. Lo que más yo creo que puede interesar a nuestros oyentes es que estás investigando en intervención psicopedagógica con familias para el bienestar emocional y la innovación pedagógica y la gestión en centros educativos. Y yo creo que hay que reseñar que ha sido premio extraordinario fin de carrera y el tercer premio extraordinario nacional a la excelencia en el rendimiento académico del Ministerio de Educación. Así que contamos con una excelente profesional, que seguro que el tema de la inclusión, semillas de la inclusión, le llamas la sesión. Bueno, pues te dejamos y gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
quiero reiterar ese agradecimiento a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, porque para los grados de educación, para la universidad y en concreto para los grados de educación, el poder tener la posibilidad de colaborar con una asociación que aúna profesionales que están en activo en el sistema educativo y fuera de él, trabajando con alumnos y con familias, pues creemos que es una oportunidad pues para aunar fuerzas, seguir impulsando la educación y seguir también tratando de dar respuesta a esos retos que hoy en día tenemos en el sistema educativo y que precisamente uno de ellos es el que nos va a ocupar en esta sesión de hoy. También quería dar las gracias a todas las personas que están conectadas siguiendo esta sesión y la bienvenida a esta 8ª jornada de orientadores. Vamos a empezar y, en primer lugar, me gustaría explicar cuál es el motivo del tema de esta conferencia. Y es que creo que a día de hoy uno de los grandes desafíos que afronta el sistema educativo es tratar de dar una respuesta educativa de calidad a la diversidad de todo el alumnado. Este es un desafío a día de hoy y viene siendo un desafío desde hace algunos años. Y es un gran reto que comprende en sí muchos pequeños retos que en el día a día los profesionales de la educación que están trabajando en los centros educativos tienen que tratar de dar respuesta y afrontar, ¿no? Entonces, bueno, precisamente pues ese reto, entendido, diríamos, en las dimensiones que lo queremos abordar hoy, surge como tal cuando emergió el concepto de diversidad en sentido amplio. Cuando hablamos de diversidad entendida como el carácter único de cada persona. El hecho de que todos y cada uno de nosotros y de nuestros alumnos son diferentes. Y esto al final abarca a todos los niveles de la persona. Es decir, no estamos hablando solo de diversidad de capacidades o no estamos hablando solo de diversidad cultural. Y además estamos hablando de un concepto de diversidad que se entiende como consecuencia no solo de factores internos de cada una de las personas, sino también de factores que nacen de la interacción de los contextos y de las experiencias que los niños y que los estudiantes viven en los contextos en los que viven, ¿no? Entonces, diríamos que este concepto de diversidad entendido de esta manera, unido a un compromiso de la escuela radical como institución social por tratar de impulsar la construcción de una sociedad democrática, es lo que nos hace entender el calado de este gran desafío, ¿no? Y precisamente por eso es el tema de esta conferencia y el tratar de ver cómo podemos sembrar esas semillas de la inclusión que la escuela necesita en la formación de los futuros maestros. Para ello me voy a apoyar un poquito en la metáfora que ya vemos en el título y lo que vamos a intentar es ir desgranando algunas de las características que hacen particular este proceso formativo de un maestro, tratando de tomar conciencia de esos aspectos clave que determinan ese proceso de formación y tratando también de tomar conciencia del papel activo que todos nosotros, al final, todos los que están siguiendo esta jornada, tenemos en este proceso formativo. Entonces, comenzaremos deteniéndonos un poquito en el terreno de lo ya vivido, en el que trato de referirme a todas aquellas experiencias previas con las que un estudiante que llega a formarse a la universidad como maestro ha vivido previamente. Lo que llamo la siembra, que se refiere a ese proceso de formación inicial, a esa fase de 4 años de formación inicial del maestro. Y, por último, nos detenemos en todo lo que tiene que ver con esa proyección hacia el futuro de desarrollo profesional del maestro ya en activo en el sistema educativo. Y un poco los frutos y la proyección que es hasta el infinito, ¿no? Vamos a tratar de ver todas estas cuestiones. En primer lugar, si nos detenemos a pensar cuáles son todas esas experiencias que un estudiante universitario que ahora mismo decide formarse como maestro ha vivido anteriormente, pues tenemos que detenernos en primer lugar a nivel de sociedad, en el marco más amplio en el que ese estudiante se ha formado, viene formándose, se ha desarrollado y ha vivido. Ahora mismo los alumnos que tenemos en los grados de educación son alumnos nacidos ya en el siglo XXI. Alumnos nacidos a partir del año 2000 en adelante. Son estudiantes que han vivido en el siglo XXI y todas sus características, ¿no? Entonces,
sin querer hacer ni mucho menos un análisis exhaustivo de cuáles son las características de este siglo, sí que nos vamos a detener en dos factores que son importantes a tener en cuenta en esta formación para la inclusión. El primero de ellos es que estos estudiantes han nacido y crecido en una sociedad que llamamos global, interconectada, una sociedad donde el increíble avance tecnológico que se ha producido lo que ha llevado es a romper las barreras espaciales, temporales, las barreras de acceso a la información, y todo esto parece que es un factor a favor, ¿no?, de seguir trabajando hacia la inclusión. Y por otra parte, otro aspecto clave que podemos destacar en las sociedades democráticas en este siglo XXI es todo lo que tiene que ver con las conquistas de derechos por parte de diferentes sectores de la sociedad que configuran eso que llamamos diversidad social, ¿no? De alguna manera, estos dos factores podemos considerar que son influjos a favor, que impulsan y que pueden ayudar, o en ellos nos podemos basar, para formar a ese estudiante para la inclusión educativa cuando el día de mañana vaya a ser maestro. Sin embargo, dentro de cada uno de ellos surgen también algunos influjos que van en contra, o al menos no a favor. Cuando hablamos de sociedad global, cuando hablamos de una sociedad interconectada, el avance tecnológico trae muchísimos beneficios, pero también surgen nuevas formas de exclusión. La brecha digital es algo que no es ajeno a ninguno de los profesionales que están hoy en día en activo en la educación, y más después de esta situación COVID, donde hemos tenido que recurrir a los medios digitales y se ha puesto de manifiesto en muchos casos esa brecha digital y esa desigualdad en el acceso, muchas veces simplemente a la conexión o a esos medios tecnológicos que nos dan paso a poder estar conectados. Y cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con esa conquista de derechos, pues al mismo tiempo surgen y existen sensibilidades en contra, por supuesto, y estas no van a construir en pro de la inclusión, pero también han surgido posturas que tienen que ver con una posición superficial que se queda en el lenguaje de lo políticamente correcto y que al final no acaba de comprometerse, de implicarse, de responsabilizarse, ¿no?, para seguir construyendo en esta línea de valores democráticos. Y esa actitud tampoco sería válida o deseable para un futuro maestro que va a trabajar en una escuela inclusiva. En segundo lugar, nos vamos a detener en el subsistema familiar. La familia, el contexto familiar, es un entorno clave para todas las personas. Pero en este caso, si nos detenemos en ese alumno que va a formarse como futuro maestro, hemos de tener en cuenta que esa familia o cada una de las familias en las que se han formado han actuado como filtro de lo social. Todos estos términos que hemos comentado relativos a la sociedad en su conjunto no han sido vividos en términos neutros por parte de estos estudiantes ni por parte de ninguno de nosotros. Al final tienen distintas connotaciones que nacen fruto de las ideas, de los valores, del estilo de crianza parental de las familias, y eso es lo que cada uno de nuestros estudiantes habrá vivido. A mí me gusta siempre decir que la diversidad familiar es algo intrínseco al propio hecho de la familia. En realidad, si cada uno de nosotros somos únicos, cada una de las familias que conformamos también lo es. Pero sí que es cierto que en los últimos años se ha producido una diversificación de los modelos o de las estructuras familiares. En este siglo XXI, en el que los futuros maestros se han formado, han vivido ya y experimentado esa diversidad familiar, esa diversidad de modelos familiares, y de forma más o menos consciente pues la han vivido. Y precisamente esa situación es la que ahora mismo, en 4 años o en los años en los que culminen sus estudios y salgan, probablemente se encuentren en la escuela, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera parada la vamos a hacer en el sistema escolar, en la escuela. Y aquí surge la primera particularidad del proceso formativo de un maestro. Y es que todo estudiante que llega a la universidad para formarse como maestro llega cargado con un bagaje de muchísimos años de experiencia en procesos de enseñanza-aprendizaje. Como alumno, sí, pero un bagaje amplio que pues, le lleva al menos unos 14 años desde que entró en el sistema educativo en la etapa preobligatoria hasta que ha culminado antes de entrar en la universidad bien su bachillerato o su ciclo formativo.
Con lo cual, estamos hablando de que no viene vacío de experiencias y eso en la formación universitaria hemos de tenerlo en cuenta y trabajar desde ahí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese bagaje de experiencias que trae de la escuela? Nos estamos refiriendo a dos tipos de experiencias. Experiencias a nivel pedagógico, es decir, todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje en los que como alumno ha participado y han producido en él diferentes experiencias en las aulas, en los distintos cursos por los que ha ido pasando, en los distintos centros en los que se ha encontrado. Y también experiencias a nivel relacional. Estamos hablando de todas las relaciones que ese alumno habrá construido a lo largo de su vida escolar con los iguales, con sus compañeros de clase, en los distintos grupos de los que haya formado parte y también con los maestros por las aulas en las que haya pasado. Todo esto configura un bagaje con aspectos positivos, aspectos negativos y aspectos más o menos conscientes para el propio estudiante y futuro maestro. Lo que está claro es que si no se trabajan, si no se reflexiona o si no se reconstruye en base a eso, podemos encontrarnos dos tipos de respuestas. La reproducción de modelos, es decir, el hacer cuando sean maestros aquello que hicieron con ellos, y yo creo que todos los que en algún momento nos hemos dedicado a la educación, en algún momento nos han salido esas respuestas de lo que nuestros maestros hicieron con nosotros. Y la otra postura o la otra opción que puede suceder también en muchos casos y que muchos estudiantes así lo reconocen es experiencias negativas que hayan podido vivir y que les hayan marcado en un momento determinado en su experiencia en el sistema educativo, les lleven a tratar de buscar reacciones o respuestas contrarias. Por tanto, todo esto no nos puede resultar ajeno a quienes estamos formando a los futuros maestros. Tenemos que tratar de rescatarlo, de reflexionar sobre ello y de tratar de construir desde ahí. Llega, por tanto, el segundo momento, el momento de la siembra, que trata un poco de hacer referencia a esa fase de formación inicial de un maestro, que como hemos dicho, llega y no llega en blanco, llega con una mochila de experiencias que pesa unos 14 años y empieza una experiencia universitaria de 4 años. En esta experiencia van a jugar o surge, diríamos, otra peculiaridad del proceso formativo del maestro. Y es el hecho de que va a estar preparándose para pasar al otro lado del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, para convertirse en maestro, a la vez que continúa siendo estudiante, a la vez que continúa siendo alumno y acumulando experiencias como alumno. Y esto es importante que quienes trabajamos con esos futuros maestros también lo tengamos muy presente. Este tema lo retomaremos ahora a continuación. Diríamos que el máximo exponente de esta dualidad de roles que va a vivir el alumno que se va a formar como maestro será en la escuela, cuando este alumno llega a la escuela en prácticas, como maestro de prácticas y a la vez siendo alumno universitario. Querría aprovechar además este momento pues, para agradecer a todas las escuelas que abren sus puertas precisamente para acoger esta experiencia de prácticas de nuestros estudiantes. Para ellos y para este proceso formativo es un momento clave. Por tanto, pues, como sé que habrá conectados profesionales de la educación, maestros, que abren sus aulas y comparten generosamente con alumnos en prácticas, muchísimas gracias. En esta fase de siembra, el agente principal es el alumno y trabaja o va a trabajar desde el campo de la universidad. Ahí estamos todos los que estamos trabajando con los futuros maestros desde la universidad y en cooperación con la escuela para todo lo que tiene que ver con los periodos de prácticas. Al final lo que queremos conseguir en este periodo es aprovisionar al futuro maestro de una serie de saberes, de conocimientos, de saber hacer, de competencias, de habilidades que le permitan su ejercicio docente y al final de experiencias que le permitan configurarse o configurar ese saber ser, es decir, llegar a convertirse realmente en su persona como un maestro o una maestra el día de mañana. Entonces, para ello hay tres enfoques que en ese trabajo y con los estudiantes universitarios hemos de hacer.
Son tres enfoques que son totalmente diferenciados, pero que se dan completamente entrelazados y se complementan unos a otros. Estamos hablando de un enfoque de trabajo directo. Es decir, todas aquellas materias, todas aquellas asignaturas que cursan en el plan de estudios que abordan directamente la temática de la inclusión, como pueden ser la atención a la diversidad, asignaturas como orientación educativa, familia, escuela y sociedad, intervención psicopedagógica. Son asignaturas que entran de lleno en esta temática de la inclusión. Pero al mismo tiempo es igual de importante y complementa lo anterior todo lo que llamamos el enfoque transversal, que al final son todas esas competencias profesionales específicas y competencias generales que el alumno universitario va a ir desarrollando a lo largo de todas y cada una de las materias que configuran el plan de estudios. Y entre ellas, por supuesto, están todas las que tienen que ver con esa capacidad para generar respuestas inclusivas en la escuela. Y por último, y en tercer lugar, está el enfoque experiencial. El enfoque experiencial precisamente alude a ese trabajo que hemos de hacer con el alumno, con el futuro maestro, todavía desde su rol de alumno. Nuestros estudiantes, en su periodo de formación universitaria, van a estar viviendo experiencias en el aula, con docentes, van a ser partícipes de distintos tipos de metodologías, de distintos tipos de sistemas de evaluación, van a mantener una relación con un tutor. Y todas estas experiencias que va a tener como alumno van a ser la clave que va a configurar ese saber ser. En la medida en que acumule experiencias positivas que marquen positivamente a nivel emocional a ese futuro maestro, se va a convertir en un maestro realmente convencido y comprometido con el valor de la inclusión educativa. Al final estamos hablando de coherencia y estamos hablando de que realmente el contexto universitario no es completamente equiparable a la escuela y la educación básica, por supuesto, pero sí que desde la universidad podemos trabajar y ahí intentamos utilizar metodologías, sistemas de evaluación que enriquezcan estas experiencias y resulten coherentes con el modelo inclusivo. Como decíamos, en todo este trabajo que vamos a desarrollar con los futuros maestros no podemos obviar todas esas experiencias previas, todo eso que ya traían en sus mochilas. Y entre todo ello vamos a encontrar aspectos positivos, aspectos negativos, en definitiva oportunidades, amenazas. La clave está en retomar todas esas cuestiones, reflexionar y reconstruir y avanzar en base a ello. Algunos de los puntos que habíamos comentado antes tienen que ver con el reconocimiento, por ejemplo, de la igualdad de derechos y todos los avances que se han producido en este sentido. Este es un influjo a aprovechar, un compromiso del que nuestros estudiantes tienen que participar y desde la escuela ver cómo se puede seguir avanzando en esta línea. Por otra parte, tenemos todo lo que tiene que ver con el progreso tecnológico, como decíamos. Son muchas las herramientas que hoy en día como maestros podemos emplear para conseguir dar esa respuesta educativa a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos que vayamos a tener en el aula y conseguir que cada uno de ellos alcance el máximo desarrollo de sus posibilidades. Sin perder de vista también esas nuevas formas de inclusión, esa brecha digital y cómo desde la escuela tenemos que trabajar también para ir eliminando esas desigualdades. Sin embargo, decíamos que ese alumno que ha crecido en la sociedad del siglo XXI se ha educado en una escuela que es importante que tengamos presente, que es una escuela que ya tenía o ya ha tenido en mente o como meta lo que es la inclusión educativa, pero que en muchos casos se ha movido aún en las prácticas integradoras, en prácticas integradoras. Y esas son las que nuestros estudiantes en muchos casos habrán vivido. Por tanto, una de las tareas a realizar es reflexionar con nuestros alumnos sobre el hecho de que la inclusión forma parte del terreno de las ideas y de las aspiraciones hacia las que nos movemos, pero también forma parte de la práctica del día a día en las aulas. Y además, quizás por esas experiencias vividas, también puede haber ciertas prácticas que constituyen, entre comillas, formas de segregación que pueden ser toleradas o incluso tomadas como buenas y que en realidad hay que repensar y ver cómo seguimos avanzando, ¿no?, en la línea de la inclusión. Al final, todo este tipo de reflexiones
tenemos que conseguir que nuestros estudiantes las realicen de forma constructiva. Es decir, no se trata de mirar al pasado, mirar a lo anterior, tratando de juzgar, destruir. Es decir, todo lo conseguido hasta ahora y el punto en el que hoy se encuentra la educación es gracias a toda la historia que hemos vivido y los pasos que la escuela ha ido dando. Pero sí que se trata de detectar esos aspectos valiosos para cuidarlos y conservarlos. Y detectar también los puntos de mejora para tratar de seguir avanzando como futuros maestros que van a ser el día de mañana. Y otra de las cuestiones que querría destacar en este punto tiene que ver con que muchas veces a lo largo de la historia, por ese efecto péndulo, se produce el paso de unas posturas a las radicalmente contrarias. Tenemos esa tendencia a caer en esa tentación. Cuando hablamos de educación, quizás durante algún tiempo en la historia de la educación ha subyacido el mensaje de todos no valen, todo no vale. Y ahora parece que podríamos tentar en caer en todos valen y todo vale. Por supuesto, todos valen y ese es el mensaje de la inclusión educativa, pero no todo vale. Ni muchísimo menos si estamos hablando de que queremos buscar respuestas educativas personalizadas que traten de dar respuesta a las necesidades que en cada momento cada alumno que tenemos en el aula pueda tener, ni mucho menos estamos hablando de que todo vale. No vale todo en el sistema educativo, que tiene que hacer un esfuerzo muy importante y, por tanto, también cada uno de los docentes que forman parte de él, pero tampoco todo vale en el alumno. Es decir, estamos pidiendo a nuestros alumnos y queremos llevarles al máximo desarrollo de sus posibilidades y, por tanto, eso también implica en el alumnado esfuerzo, trabajo, con esa guía y con ese apoyo de la figura del maestro. Ahora en este punto quería compartir con todas las personas que están con nosotros una actividad que realizamos el curso pasado con nuestros estudiantes de grado en el marco de la asignatura de atención a la diversidad y educación inclusiva, en la que se les pedía a los alumnos que reflexionasen sobre el concepto de diversidad y trataran de reflejar a través de una fotografía acompañada de un acróstico sobre cuáles eran las principales ideas que subyacen a este concepto, ¿no? y que constituyen y configuran el concepto de diversidad. Y estos son algunos de los productos que generaron nuestros alumnos. Aprovecho para agradecer a todas estas alumnas que han permitido, ¿no?, que hagamos uso de sus trabajos en esta jornada. Al final, con esto trato de tratar de reflejar, ¿no?, el hecho de que desde la universidad tenemos que hacer esfuerzos por conseguir ese enfoque experiencial que decíamos, trabajar en esa línea, es decir, que las experiencias que los todavía alumnos y futuros maestros están viviendo sean coherentes con eso que queremos lograr en ellos en el futuro, es decir, que puedan vivenciar el valor de la inclusión como alumnos. Por supuesto, en la universidad estamos en un contexto distinto. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia lingüístico-verbal es clave para su formación, pero eso no quita para que ofrezcamos actividades formativas y realmente de un gran valor, como esta, en la que se usan otros tipos de inteligencia y se da juego a otros perfiles de estudiantes y futuros maestros a que se expresen y puedan, diríamos, generar reflexión profunda, pues empleando otro tipo de medios quizás que no son el lenguaje escrito o hablado, que es lo que habitualmente usamos. Al final, en esta fase de formación inicial, podríamos resumir los objetivos que nos planteamos en tres grandes bloques. El primero, lo que pretendemos conseguir es un profundo reconocimiento en el alumnado del valor del ser humano, de su intrínseca diversidad y de la igualdad de derechos. Estos diríamos que son los cimientos en base a los cuales vamos a poder construir las prácticas educativas inclusivas que el día de mañana van a tener que desempeñar. Solo si hay un profundo convencimiento, estas prácticas serán sólidas. Si no, el día de mañana, en el momento en el que el maestro salga al campo laboral y llega a un contexto de centro, quizás cualquier influjo que pueda no llegar en esta línea pueda hacer tambalear todo aquello en lo que se ha formado, ¿no? Entonces, este profundo convencimiento es la base y la clave. En segundo lugar, nuestra tarea es
ofrecer un sólido conocimiento a nivel pedagógico, psicológico, epistemológico, sociológico, es decir, en todas esas claves o ejes del currículo, ¿no?, que señala Alfredo Hernando muy bien, el tratar de ofrecerles todo el conocimiento que necesitan para ser capaces de diseñar respuestas educativas que en cada momento puedan tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada uno de los alumnos que tengan en sus aulas y puedan actuar en consecuencia, conseguir el máximo desarrollo y las máximas potencialidades. Y en tercer lugar, que tomen conciencia del reto dinámico que tienen ante sí. Si tenemos en cuenta ese concepto de diversidad en sentido amplio, podemos entender enseguida que esta diversidad a la que nos estamos refiriendo va a ser algo que va a cambiar, incluso dentro de un mismo grupo, en cada momento vital de ese grupo. Por supuesto, en cada grupo distinto de alumnos que vayamos a tener, en cada centro diferente, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de una respuesta dinámica que es la que van a tener que ser capaces de dar los futuros maestros. No es válido permanecer estático para llegar a esa respuesta educativa de calidad. Para ello, entonces, tendremos en cuenta todo esto que hemos dicho, todo ese bagaje y ese influjo previo a nivel social y familiar, ese bagaje escolar previo, y trataremos de desarrollar experiencias de formación académica dentro y fuera de las aulas universitarias y en la escuela, en las experiencias de prácticas, para trabajar en esa línea. Al final, en lo que son los frutos o el último, diríamos, el último paso de todo este ciclo vital, la finalidad sería ser capaz de formar a un maestro que el día de mañana va a ser capaz de ser un maestro que aprende y que se incorpora a una escuela que aprende. Esa es la necesidad a día de hoy. La inclusión es un reto que nos obliga a estar en constante regeneración, en constante reciclaje, como cada vez en muchas más profesiones. Y nuestro estudiante, nuestro futuro maestro, debe estar dispuesto a estar constantemente formándose. Debe estar dispuesto y percibirse a sí mismo como un aprendiz. El día de mañana ha de estar en el aula y ser capaz de diseñar, desarrollar, pero también evaluar prácticas educativas de las que está implementando para mejorar su propia práctica docente. Y además ha de ser capaz de tomar conciencia de las limitaciones ante tal reto que tenemos de sí mismo, sí misma por sí solo, de manera que surja la necesidad de cooperación entre todos los profesionales que trabajan en las escuelas y que van a ser sus compañeros, y de cooperación incluso más allá. Las últimas experiencias de las comunidades de aprendizaje reflejan, además con resultados científicamente probados, que aumentan el éxito de los estudiantes. Y en este caso, el maestro no coopera solo con profesionales del ámbito educativo, sino que coopera también con familias y con otros agentes sociales que rodean a la escuela. Por tanto, este convencimiento es el que queremos para nuestros estudiantes. Para terminar, sí que ahora me gustaría invitarles a alejarnos un poco de todo este proceso, de todo este recorrido que hemos ido viendo, para darnos cuenta de que el proceso formativo de un maestro es algo muchísimo más grande que lo que a priori podemos pensar. Quizás incluso cuando leían el título de la charla podrían decir, bueno, pues quizás está enfocado más al marco universitario. Pero en realidad lo que he tratado de reflejar es la implicación de tantos y tantos agentes en todo este proceso de formación del maestro, que comienza muy pronto, cuando comienza sus primeras experiencias y aún no sabe que se va a convertir en maestro, y que no termina, yo creo que ya nunca, porque los maestros vocacionales al final yo creo que no dejan de ser maestros nunca, pero terminaría cuando acabara su práctica profesional o su carrera laboral. E incluso esa proyección llega más allá, y ese maestro, durante todo su ejercicio en el futuro, tendrá en sus aulas los futuros maestros del mañana. Por tanto, al final hay una potencia en todo este proceso para poder cambiar las cosas, para poder mejorar y para poder avanzar hacia la inclusión educativa, pues muy importante. Así que muchas gracias. Yo creo que damos ya paso a todos los que están al otro lado
siguiéndonos, que quizás puedan hacer aportaciones, preguntas que enriquezcan un poco más este diálogo. Tenemos una pregunta y es ¿cómo crees que ha sido la respuesta educativa de la escuela durante el proceso del COVID? Realmente estamos en un momento social en general y para la escuela en particular que nos ha colocado en ese reto dinámico que decíamos, pues quizás en el extremo más inesperado, ¿no? Cuando como maestro dentro de los márgenes de lo esperado piensas en situaciones de reto, siempre has contado con las coordenadas del espacio y el tiempo del aula y de la escuela, con todos los recursos que en el aula tienes. Sin embargo, esto nos ha llevado a un extremo que no podíamos imaginar, y es que el alumno estaba en su casa y nosotros, con los maestros o los profesores, estábamos ahí al otro lado de la pantalla. Realmente yo creo que podemos aprovechar para felicitar a todos los maestros que han afrontado y todos los profesores de todas las etapas educativas que han afrontado este reto de educar en tiempos de COVID. Porque es cierto que no todo han sido éxitos, obviamente ha sido una situación muy difícil y ha estado cargada de complejidades y ha estado cargada de evidencias de esa brecha digital, de esa necesidad del apoyo de las familias. Algunos compañeros del área de la universidad han investigado sobre esto, la profesora Ana Romea o el profesor Ángel Martínez, y han detectado, ¿no?, cómo ha recobrado un papel muy importante la familia. Y esto es muy positivo, pero también en aquellos casos en los que quizás las familias no han podido apoyar de la misma manera, los procesos educativos se han visto resentidos. Realmente no es fácil dar una respuesta en esta situación de confinamiento, pero la clave es que podamos valorar todo lo positivo que de esto hemos sacado, y que al final nos ha llevado a valorar muchísimo las coordenadas del aula, los recursos que más o menos podamos tener en todos los centros educativos, y que al final sigamos avanzando y tratando de aprender y sacar lo positivo de ello. Realmente la inclusión en este momento ha sido complicada, sobre todo cuando hablamos de necesidades o de alumnos con necesidades, de esa diversidad más concreta, de alumnos con necesidades específicas. Hay muchos tipos de necesidad en ese alumnado, como hablábamos, pero algunos en concreto, ese apoyo emocional, ese contacto cercano del maestro, del educador, no se ha podido producir y ha habido que suplirlo de muchísimas maneras. Entonces, enhorabuena a todos esos maestros que siguen afrontando el reto y que siguen ideando maneras para avanzar. ¿Crees que después de todo lo que estamos pasando y que se supone que se va a producir un cambio de cara al futuro a nivel de la educación, la escuela de hoy está preparada para la inclusión con todas estas cosas que nos han pasado y que pueden incluso volver a pasar? La escuela tiene que estar preparada para buscar respuestas. Es muy difícil decir que la escuela va a estar preparada y afirmarlo. La escuela va a estar preparada para seguir comprometida y buscando respuestas siempre desde ese valor de la inclusión, que es un valor democrático y en el que yo creo que todos nos encontramos, ¿no? Sí es cierto que hay muchas cuestiones relacionadas con recursos, con medios, que si no contamos con ellos a veces van a dificultar o van a suponer barreras, ¿no?, para llegar a conseguir todo lo que querríamos lograr y desear. Pero también todo esto que hemos pasado nos ha servido para poner alertas y alarmas a ese hecho que muchas veces dábamos por supuesto, y es que quizás los 25 alumnos de un aula tenían acceso a Internet. Y fruto de la situación COVID nos hemos dado cuenta de que ese acceso no era tan fácil o tan sencillo como pensábamos, y ahora hay que repensar las maneras, no dar tan por supuesto ciertas cosas. Hemos aprendido y nos va a servir mucho para afrontar lo que pueda venir, que ojalá sea mucho más fácil que lo que ya nos ha tocado. Muchas gracias, Teresa. La verdad es que ha sido una ponencia muy interesante. Yo, si me permite, sí que querría primero
animar a nuestros oyentes, futuros maestros, porque ahora es un momento muy interesante para esta profesión. De hecho, en distintos estudios que he estado leyendo, se espera que en los próximos 5 años se jubilen 200.000 profesores en Europa, con lo cual, además de las jubilaciones que se están produciendo, la verdad es que se va a incentivar muchísimo la formación inicial y permanente y, por tanto, ahora es buen momento para esta profesión. Así que enhorabuena a los que han elegido esta profesión, a los presentes y a los futuros. Y sí que me gustaría, al albur de lo que estás comentando de la inclusión, que es un tema central en la nueva ley, sí que me gustaría también que nos comentaras tu opinión sobre la importancia de la educación emocional en el presente y en el futuro de estos alumnos, tanto los, vamos a decir, normalizados como los que tienen necesidades educativas especiales. El tema de la educación emocional, bueno, como has mencionado antes, Juan Antonio, es uno de mis temas. Realmente me apasiona porque creo en ello. El acompañamiento personal de los alumnos es clave y yo creo que se ha puesto mucho o ha encontrado muchas barreras en la situación COVID, fruto de tener que recurrir a medios telemáticos que parece que despersonalizan. Ese contacto emocional ha perdido muchas de sus características. Pero es cierto también que hemos repensado y hemos buscado los medios, ¿no? Y al final nos hemos acostumbrado a herramientas tecnológicas que nos conectan por pantalla y que al final nos acaban llegando a hacer sentir cerca de los niños o de los alumnos que tenemos al otro lado. La nueva ley educativa plantea bastantes aspectos relativos al tema de la inclusión. En realidad, la inclusión para mí debe de incluir esa atención, esa respuesta educativa que yo mencionaba como respuesta educativa de calidad, comprende a la persona, al alumno como persona. Al final, lo que hablábamos era de ese carácter único de cada persona y de la multidimensionalidad de la persona. Entonces, ahí cabe esa diversidad en cuestiones tan humanas como las motivaciones, como las vivencias personales y familiares previas, como las preocupaciones que cada alumno pueda tener y, por tanto, la educación de aquí hacia el futuro tiene que detenerse en todas estas cuestiones y es parte de la educación inclusiva. Y es, puesto que se está viendo la diversidad y la inclusión que está marcado en el ejercicio de la orientación educativa, ¿existe el término de la orientación inclusiva? Pues la verdad es que no lo había pensado, pero ojalá pudiera ser que la figura del orientador, con ese papel que permite acompañar al proceso formativo, quedara como un profesional que no solo atiende a ese grupo de los que no nos gusta llamar, ¿no?, alumnos etiquetados de alguna manera, sino que ojalá hubiera recursos en el futuro en la escuela para que quizás no hubiera un orientador, es muy poco un orientador para dar respuesta a todo esto, hubiera más recursos personales que permitieran acompañar a todos los alumnos, a la diversidad de todos los alumnos que conforman el aula. Así que yo me sumaría a esa idea de orientador inclusivo que comprende a todos, que mira a todos. Incluso también están las vías del tutor, ¿no? La figura del tutor, cómo tiene que ser una figura que se potencie muchísimo en ese acompañamiento del alumno y que pudiera tener esa disponibilidad de tiempo para acompañar a nivel personal a todos y cada uno de los alumnos del aula. Irache nos pregunta que cómo se puede reforzar la educación inclusiva en una sociedad cada vez más compleja y diversa. Esta sí que es una vaya pregunta, ¿verdad? Esta es una pregunta, al final la idea del tema de esta conferencia era tratar de meternos a todos en este proceso, en este compromiso, en esta tarea, porque la inclusión es algo que debemos ir sembrando como muy poco a poco y quizás parece que pequeños ejemplos como esas imágenes que os he puesto, ¿no? Quizás esta actividad que el curso pasado hicimos, ¿no?, con unos alumnos es algo muy puntual, muy pequeño, pero abre una puerta a trabajar distintas inteligencias, por ejemplo, en una aula universitaria.
puede parecer pequeño y puntual, pero en la medida que consigamos marcar a un futuro maestro con una experiencia positiva desde ese trabajo, desde las inteligencias múltiples, por ejemplo, el día de mañana quedará marcado para trabajar en esa línea con sus alumnos. Yo creo que todos tenemos, quienes nos dedicamos a la educación y quienes no, en nuestra imagen grabados recuerdos de esos maestros que nos educaron y que sacaron de nosotros lo mejor, experiencias de aula, experiencias relacionales con compañeros que al final nos hicieron sentir bien y las hemos llevado adelante consciente o inconscientemente en positivo, ¿no? Entonces, en la medida en que esas semillas que vayan cayendo sean de inclusión, podremos ir avanzando todos hacia esa inclusión. Esa es la esperanza, yo creo, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que si le parece bien a nuestra rectora, Berta Sáenz, para que clausure esta jornada tan interesante. Gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias a todos por las intervenciones y preguntas de este debate de la 8ª jornada de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía hacia orientadores. Felicitar a Teresa por su brillante exposición acerca de lo que ella bien ha denominado el ciclo vital del maestro, vamos a decir así, y viendo un poquito el enfoque que ella misma ha hecho y enlazado con las preguntas que hemos tenido en el pequeño debate ahora, de alguna manera corroborar la necesidad de que ese ciclo del maestro no se cierre, sino que entre en un ciclo de mejora de calidad en el que, por supuesto, la inclusión permanezca activa en todas las dimensiones que el término implica. Estoy segura de que tanto los que están aquí como los que nos escuchan al otro lado, evidentemente como maestros, formadores, pedagogos y psicopedagogos, están apostando cada uno de los minutos de su labor profesional y de la vida que llevan dedicado a ello, a este tipo de cuestiones. Simplemente animaros a que sigáis luchando en la brecha. Estamos pasando por una etapa complicada, pero quedarnos con el concepto de que una dificultad siempre ha de ser una oportunidad. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde y un cordial saludo. Muy bien, muy bien.